Bien, volvemos aquí y nos reconectamos. Nos reconectamos en esta hora para ir al mensaje del Señor. Dios lo bendiga. Ahí en su casa usted prepárese para recibir una gracia, una unción maravillosa del Señor. El tema de hoy es muy sencillo y es muy poderoso. Yo quiero que usted preste muchísima atención en esta hora y con su lapicera, su Biblia en mano, pueda tomar nota de todo lo que se va a exponer en esta hora, porque estos mensajes son históricos, son mensajes de Dios y la palabra de Dios no puede caer nunca por tierra. Si hay algo muy importante que tuvo el gran profeta Samuel, que nunca dejó caer ni una palabra de la boca de Dios por tierra. Por eso Dios lo usó por más de 40 años para juzgar, ministrar al país de Israel. Así que le sugiero que usted siempre se prepare y tome una lapicera, un papel y tome nota del mensaje del Señor. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de cómo cancelar los juicios de Dios. Pregunto, ¿podemos cancelar los juicios de Dios? ¿Podemos cancelar, frenar la disciplina dura de Dios? ¿Podemos poner freno al hambre, a la sequía, a las pestes, a las guerras, a las catástrofes climatológicas, que muchas veces son los juicios del Señor? Porque cuando uno mira la Biblia dice, yo castigaré esta nación con hambre, con sequía, con pestes, con plagas, con guerras y con catástrofes, terremotos, maremotos. Esas cosas hablan mucho de la Biblia en el libro de Ezequiel, Jeremías, con 4 géneros de castigo disciplinaré mi pueblo. O sea, ¿podemos nosotros los hombres frenar? ¿Podemos nosotros frenar los juicios de Dios, la disciplina de Dios, las plagas, las pestes, el hambre, la guerra? Bueno, hoy yo a través de la Biblia voy a mostrarle cómo el rey David, un hombre de Dios en la Biblia, pudo frenar una peste que en un día, casi en 2 días, aniquiló 70,000 personas, una peste enviada por causa del pecado. Señores, quiero leer la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 18 al 25. Y Gad, ¿quién es Gad? Gad fue un profeta de Dios que vino a hablarle al rey David después que el rey David cometió un pecado que luego estaré explicándolo. Vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo, en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro en tierra, hizo reverencia a Arauna, al dueño de la tierra, al rey. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? ¿Por qué viene? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Quiero que cese la mortandad, la peste, la plaga, cese, haciendo yo un altar aquí. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para él, holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Ahí está la era, ahí está el campo, ahí está la tierra, se lo regalo todo. Yo le ofrendo a usted, mi rey. Todo esto, rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. ¿Qué quiere decir propicio? Te cubre el pecado, rey. Propiciación es cubrir. Que Dios te sea propicio, Dios te cubra todos los pecados de tu vida y perdona al pueblo, quite la mortandad. Y el rey dijo a Arauna, no Arauna, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto, que no me cueste nada, Arauna. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. En Crónica está el pasaje paralelo, también habla de otros siclos de oro, plata y oro le dio. Y edificó allí David un altar a Jehová y él sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra
y cesó la plaga en Israel ese día. Se acabó la peste, se acabó la plaga, se acabó la mortandad, hubo sangre, hubo ofrenda, hubo sacrificio. Señores, ¿podemos cancelar los juicios de Dios? ¿Podemos cancelar o frenar la mano disciplinaria de Dios? ¿Podemos frenar el castigo de Dios a la tierra con hambre, sequía, guerra, pestes, plagas, catástrofes? ¿Se puede frenar? Sí, claro que sí. En los días de Ezequiel, Dios dice, lamentablemente dice Dios, busqué hombre que se pusiese entre la tierra y entre el cielo, e hiciere vallado en la brecha de Israel, y no hallé uno, para que yo no castigue la tierra. Señores, en los días que Dios iba a castigar Sodoma y Gomorra, Dios fue a hablar con Abraham, y Abraham clamó a Dios, si hubiese 50 justos, ¿frenarás el juicio sobre Sodoma y Gomorra? Sí, le dice Dios, pero no hay 50, voy a castigar Sodoma y Gomorra. Y si hubiese 40, sí. Y si hubiese 30, sí. Y si hubiese 20, sí. Y si hubiese 10, sí. Y se fue Dios. No había ni 10 personas justas en Sodoma y Gomorra. Dios mandó fuego y azufre sobre la ciudad. Pero la intercesión de Abraham hizo que Dios salvase a Lot y a su familia. Señores, sí se puede frenar. Pero ahora bien, miremos lo que pasa. Quiero llevarte al centro de este pasaje bíblico. Consideremos este caso bíblico y miremos qué trae a la tierra el hambre, qué trae a la tierra la sequía, qué trae a la tierra las pestes y las plagas, qué trae a la tierra las guerras y las catástrofes mundiales. Miremos en el capítulo 24, verso 1, dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Qué pasó? Volvió a encenderse la ira contra el pueblo. Y luego dice, e incitó Dios que hiciese un censo. Y ahora, ¿por qué Dios lo va a castigar si él incitó a David? Y él está enojado con el pueblo, no con David. En Crónicas dice que Satanás instó a David a censar el pueblo. Ahí está más claro. Él fue movido por Satanás a censar el pueblo bajo un pecado llamado orgullo, persuasión. Orgullo, soberbia lo llevó a la persuasión, a ser presumido, a la presunción, presumir lo que él tenía. Y cuando él va a hacer el censo, llama a su general Joab y le dice: Joab, por favor, quiero que me censes toda la nación y me contés todos los hombres fuertes para sacar espada y pelear a favor de la tierra de Israel y a favor de Dios y a favor del rey David. Joab dice: no hagas eso, rey. Y altercaron los dos, su general y su rey. Pero prevaleció la palabra del rey David. Miremos el verso 2, dice: dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan, que es la ciudad más alta del norte, hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces más, tanto como son ahora. Dios te dé 100 veces más de pueblo, de soldado, de todo. Y que lo vea mi señor el rey. Más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Por qué quiere mandarme a censar? Dios no quiere bendecir. ¿Se estaba revelando Joab? No, Joab entendía que había algo en David que yo quiero hoy mostrarte. ¿Qué hizo que Dios se enojase? ¿Cuál fue el grave pecado? ¿Qué había en el deseo, detrás del deseo de censar al pueblo de David? La presunción. Quizás cayó en el pecado de presumir de un pueblo grande. Venía de grandes victorias. Había tenido en Crónicas 18, 19, 20 muchas batallas ganadas, muchas victorias militares, y había crecido mucho en victoria, en botín, en capacidad.
terrible, terrible. Ahora, señores, había un tremendo orgullo espiritual que había surgido en él. David no era esa clase de hombre. Ahí está el diablo, la semilla. Lo que dice Crónica, y Satanás incitó a David, empujó a David que caiga en el pecado de la soberbia, del orgullo, para censar. Y Dios lo permite. Después explico por qué Dios lo permite. ¿Qué es lo que Dios quería hacer con el pueblo en esta plaga? Ahora, señores, David había ganado un gran número de grandes victorias militares. A lo mejor él quería solazarse, gloriarse del éxito militar que él tenía en el mundo. Un censo que alaba al hombre, un censo que alaba la bondad humana, desacredita a Cristo y no da gloria a Jesucristo. Toda estadística, todo censo, todo lo que hagamos como hombre debe ser siempre para dar gloria a Dios y para servir a la humanidad. Ahora llega Joab, 9 meses y 20 días le toma de tiempo al general Joab y a sus soldados recorrer todos los pueblos, villas, aldeas de Dan por todo el país, no dejar una localidad sin censar. A caballo, 9 meses, 20 días y llegan con el informe de semejante cantidad. 800.000 hombres en el norte, fuertes y vigorosos para la guerra. 500.000 en el sur. Un ejército de 1.300.000 hombres para la guerra. Cuando David escucha eso, se da cuenta que estaba pecando, que el censo no era válido ante Dios, que estaba muy mal lo que él estaba haciendo. Había una rebeldía a la palabra. Si usted estudia el libro de Éxodo, cuando habla de los censos, cuando se censaba una vez al año al pueblo, generalmente se lo censaba para que todo mayor de 20 años, pobre o rico, diese una ofrenda para la casa de Dios y para los servidores de Dios. Y se llamaba la ofrenda del rescate, que era un rememorativo, era una conmemoración que Dios lo rescató de Egipto y deben censar al pueblo para traer esa ofrenda. Yo le voy a leer lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 30, verso 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme la cuenta de ellos, cuando hagas censo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, cuando censes al país, al pueblo, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cada uno dará el rescate de su persona. Va a recordar: Dios me rescató de Egipto, Dios me sacó de la esclavitud. Debo dar una ofrenda para la casa de Dios. Cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Ahí está. Él los contó, pero no levantó ofrenda en el pueblo. ¿Qué hubo? Pestes y plagas. Pestes, plaga y mortandad. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, cuando nosotros caminamos a nuestra manera, nos va muy mal. Las plagas, las pestes, o cuando hacemos algo por presunción, o hacemos algo por orgullo, o hacemos algo por soberbia, o hacemos algo por rebelión. Aquí había una rebeldía a la palabra. El orgullo, la soberbia, lo llevó a no darse cuenta que estaba rebelándose a un mandato de Dios. Porque leo claramente: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, o sea, los censes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, la ofrenda del santuario, el templo. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio de la casa de Dios. Y será por memorial de los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por los pecados. ¿Cuál fue el problema del pecado? Hay dos problemas, dos pecados. Orgullo, soberbia es uno, que los lleva a la presunción. Y el otro pecado, rebelión a la palabra. David no era esa clase de hombre. Estaba incitado por Satanás.
había caído en un pecado espiritual, o en dos pecados espirituales que son los más graves quizás de la Biblia. Su pecado con Betsabé, murieron 4 personas, Urías, su hijo, otro hijo de él y otros 2 hijos de él. Murieron 4 personas. La consecuencia aquí fueron 70,000. Los pecados espirituales son más dañinos por ahí que los pecados de la carne. Ya explico también eso. Ahora, señores, mire usted lo terrible de este pecado. Trajo tremenda mortandad. La rebeldía trajo esto, la ofrenda. El censo tenía que llevar consigo que se cense a la gente y cada hombre dar una ofrenda al servicio de la casa de Dios. O sea, al pasar los siervos de Dios por todos los pueblos y por toda la casa, cada hombre mayor de 20 años o dama dar su ofrenda en conmemoración, recordatorio que Dios lo rescató de la tierra de Egipto. La gente no había enviado sus ofrendas para la casa de Dios en el censo y el castigo eran plagas, según aquí la Biblia en Éxodo. Cuando miro el mundo contaminado por pestes, plagas, guerras, hambres, digo yo, ¿no será que estamos mundialmente faltando en esto? No hablo del diezmo, hablo de ofrenda. Porque mucha gente quizás cumple con el diezmo para que Dios lo bendiga, pero nunca ofrendan. Y otros ofrendan, pero nunca diezman. Son cosas diferentes y ambas van de la mano. Son parte de la modalidad de Dios. Ahora, señores, Dios le dio a David 9 meses y 20 días para arrepentirse y no lo hizo. Yo quiero mostrarte un contraste. Aquí esto es un pecado espiritual, son pecados espirituales que van dentro del corazón. El orgullo, la soberbia, la rebeldía. Yo hago las cosas a mi manera, no te metas en mi vida. ¿Qué te importa lo que yo haga? A vos no te importa nada. Son frases de las personas que son muy pecadoras espiritualmente. Quizás peor que un asesino, que un adúltero, que un fornicario. Interesante contraste entre los pecados. David pecó 2 veces seriamente y trajo grandes consecuencias. Con Betsabé, dije recién, pecado de la carne, consecuencia murió su hijito, murió el amigo de Urías, luego hubo un altercado, murió Absalón y otro hijo más de David, 4 muertos. En este caso, pecado espiritual, orgullo y soberbia. El pecado de la carne, David caminaba un día, vio a la mujer, repentinamente el impulso carnal los llevó a caer. Fue algo repentino, sin planificación. Sin embargo, esto lo planificó 9 meses, estadísticamente fue planificado, premeditado este pecado espiritual. Y no aflojaba su rebeldía y soberbia. El otro fue un pecado de asunto familiar, adulterio. ¿Es grave? Es gravísimo. Fornicar, faltar al matrimonio es grave, es gravísimo. Trajo muerte, dolor, ruina. Pero este pecado espiritual como líder de la nación fue más grave, la rebeldía y el orgullo. Trajo la muerte de 70,000 en un día. Señores, ¿es malo pecar de ser un alcohólico? Sí, no lo haga. Los borrachos no van a entrar en los cielos. ¿Es malo adulterar, fornicar? Sí, adúlteros y fornicarios no van a entrar en los cielos. ¿Es malo cometer homicidio, mentira? Sí, mentirosos no tendrán parte en el reino de los cielos. Asesinos tampoco. Pero déjeme decirle algo, tampoco los soberbios, tampoco los orgullosos, tampoco los rebeldes entrarán al cielo. Mire, Jesús comía, estaba con los pecadores, adúlteros, fornicarios, con los borrachos y les daba amor. No toleraba su pecado, los llamaba al arrepentimiento, los transformaba. Y con ellos le daba amor y le daba restauración. Pero a los religiosos, soberbios y orgullosos, fariseos, le daba durísimo Jesús. Saúl fue desechado por ser soberbio, orgulloso y nunca aflojó a su postura. Señores, que en este día sepamos que el pecado es causante del juicio de Dios. Número 1, el pecado causante del juicio de Dios, del hambre, de la sed, de las plagas, de las pestes, de las pandemias, de las epidemias, de la guerra, de la catástrofe. Dios te ama y quiere cambiar tu vida, pero esto hay que tener en cuenta. El sufrimiento es la consecuencia del juicio de Dios. Cuando David escucha esto, y quiero que sepa, porque la paga del pecado es muerte. En el verso 10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón
Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente, yo he pecado gravemente. Cuando pecó con Betsabé dijo: he pecado contra Dios. Pero cuando peca con esto dice: he pecado gravemente. Se da cuenta que este pecado de rebelión a la palabra, de soberbia, era peor que el otro pecado, porque a la vista del hombre diríamos: sí, David se agarró a la mujer del amigo, lo mató al amigo, fue a homicidio, fue a adulterio, emborrachó al amigo, fue peor. Pero ante los ojos de Dios fue peor este. Dios castiga más la soberbia y el orgullo que cualquier cosa. Satanás fue desterrado del paraíso celestial por orgulloso y soberbio. Señores, la paga del pecado siempre es muerte. Llámese orgullo, llámese mentira, llámese soberbia, llámese fornicación. El pecado siempre es muerte, siempre es condenación eterna. Nótese que David quedó convicto en su corazón antes de que cayera el juicio de Dios. Ahí está la parte buena de David. Era tan sensible a Dios. Era tan sensible a Dios. Era tan afinado a Dios que aún en su soberbia, que aún en su orgullo, antes que venga el profeta Gad, antes que le hable un siervo de Dios, antes que venga alguien que lo reprenda, su sensibilidad entró en razón. Quedó convicto. Dijo: he pecado gravemente contra Jehová. Señores, esto nos habla que, nótese esto, que David quedó convicto en su corazón antes que cayera el juicio de Dios sobre la tierra. Todavía Dios no le había propuesto los 3 disciplinas, todavía Dios no había mandado la plaga, la peste, pero ya en él había convicción. Eso habla de un corazón sensible. Si usted antes de fallar le va a sentir esto, y si algún día le falló, ya le falló y lo está sintiendo, arrepiéntase hoy. Vuélvase rápido a Dios. Vuélvase rápido a Dios. Corra al amor, a los brazos de Dios y pida perdón y arregle sus relaciones antes que el juicio de Dios venga y se atarde. ¿Fue sincero consigo mismo David? Sí. Y fue sincero con el Señor, porque le confesó el pecado al Señor, y le confesó el pecado al profeta Gad, y le confesó su pecado a los sacerdotes y a los ancianos. Era un hombre que realmente cuando confesaba, confesaba. Cuando hablaba crudamente su error. No como algunos que dicen: no, yo le confieso a Dios mis pecados, pero al pastor no le pienso confesar, ni a nadie le voy a contar mis cosas. Hay gente que piensa así. Esas confesiones son rebeldes, son algo a mi manera. Pero aquí no, aquí David en todo momento que falla le confiesa a Dios, al profeta, a los sacerdotes y se humilla delante de los ancianos que lo restauren. Esa es la verdadera confesión. Ahora bien, con Betsabé David en el capítulo 12, verso 13 dice: pequé contra Dios. Aquí en el 24:10 dice: he pecado gravemente contra Dios. Se da cuenta, todavía no ha empezado el juicio. Todavía no ha muerto ni uno. Y ya dice: he pecado gravemente contra Dios. Señores, ¿cuál es la diferencia? Porque el punto de vista humano y el punto de vista de Dios son muy diferentes. Para el hombre, el pecado con Betsabé era adulterio, homicidio y mentira. ¡Ay! Que vaya a la cárcel David. Que David nunca pueda entrar en ninguna iglesia, ha hecho algo muy malo. Pero el pecado del censo era un pecado de orgullo, soberbia y rebelión espiritual. Los pecados tanto de la carne como los del espíritu son malos y una persona no debería participar de ninguno de ellos. Ninguna persona debería participar de ningún pecado, ni de la carne ni del espíritu. Por eso 2 de Corintios 7:1 dice: santificaos en el temor de Dios y limpiaos de todo pecado de la carne y del espíritu. Limpiaos y santificaos de todo pecado de la carne y del espíritu. Amén. De esa manera el Señor puede bendecirnos enormemente. En esta hora, Dios le permitió a David escoger la disciplina. Porque si usted mira el verso 11, dice: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo dijo, se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 3 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y te persigan? ¿O quieres 3 días que haya peste en la tierra? Le propone 3 cosas a Dios.
Tres cosas de tres. 3 años. 3 años de hambre, 3 años de guerra, 3 meses de guerra, perseguido, o 3 días de peste. El hambre traía muerte, la peste era un pecado, una plaga de Dios. Ahora David le responde, escuchen muy bien. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años? Y David respondió esto. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos de los hombres. Queridos, aquí yo encuentro algunas cosas maravillosas que quiero en este momento yo compartir contigo. Dios usó el pecado y la caída de David para mostrar su grandeza, pero David tenía algo muy importante, que en su sufrimiento él todavía puede mirar el corazón misericordioso de Dios. Y que en esta hora, no importa lo que estés pasando en tu vida, el sufrimiento del pecado nos enseña. El sufrimiento del pecado obra en nuestra vida para bien. ¿Sabe algo? Dios hasta muchas veces usa el pecado y el error del rey David para castigar. En una parte dice, ¿por qué, Señor, estás matando a este pueblo que son ovejas? ¿Por qué no te la agarras conmigo si yo censé al pueblo? Yo lo censé. ¿Por qué no te agarras conmigo, Señor? Dios no lo toca a David. Según los estudios que yo hice, años atrás, ese pueblo que está siendo muerto por las plagas, se unieron a la rebeldía contra David y se unieron a favor de Absalón. Y como Dios nunca deja al que se levanta contra su siervo los ungidos impune, pasan los años, Dios permite que David caiga en este pecado, usa el pecado de David para castigar al pueblo en su soberanía. Dios disciplina con plaga y peste a ese pueblo que hace unos años atrás se fue detrás de Absalón y le dio la espalda a su siervo David y atacaron a su siervo. Por eso Dios no lo toca a David. Ahora David sigue angustiado porque David ama al pueblo, David lo ama con alma y vida. Él era un pastor de corazón, era un rey, pero era un pastor, era un padre. Él llora por el pueblo. Algo tengo que hacer para frenar el juicio de Dios. ¿Cómo podemos frenar el juicio de Dios? ¿Cómo podemos frenar el castigo de Dios? ¿Cómo podemos frenar la disciplina de Dios? Dios está disciplinando a su pueblo y empiezan ahora a caer miles y miles y miles muertos por una plaga que en un día devasta 70,000. COVID-19, en 8 meses que está activa, recién han caído, no ha llegado todavía a 400,000. Esto en un día 70,000. Esto era más devastador que COVID-19, era más devastador que coronavirus, que gripe A. Ahora, señores, David muestra aquí la grandeza de persona que hay en él. Aunque Dios estaba castigando al pueblo, lo está castigando a él porque él estaba unido al pueblo en alma y en espíritu, era un servidor de Dios, lo amaba. Era el dulce pastor de Israel, el dulce cantor de Israel, el dulce predicador de Israel, el gran guerrero de Dios. Era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se había equivocado? Sí, como todos nos equivocamos. Pero estaba volviendo a Dios. Y quiero entrar a lo tercero y cerrando el mensaje de hoy. Primero, el pecado causante. El pecado es causante del juicio de Dios. Segundo, el sufrimiento, consecuencia del pecado. Es la consecuencia del juicio de Dios. Y tercero, el sacrificio cancela el juicio de Dios. El sacrificio. Porque en el versículo 24-18 dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Levanta un altar. Y yo te voy a dar en este día, si tú tomas nota, 7 factores en este sacrificio que hace que Dios intervenga, tenga misericordia y frene el juicio, y el designio de Dios de matar al país se convierta en misericordia y salvación para su rey, su siervo y para toda la nación. 7 cosas que detuvieron el juicio. Primero, hubo un pesar en el corazón de David, un gran arrepentimiento. Antes de que comience el juicio de Dios, dije recién, a David le pesó
haber censado el pueblo, haber hecho tal acto de soberbia, de orgullo y rebelión en contra, sin la autorización de Dios, sin el mandato de los profetas y los sacerdotes, a su manera. Como mucha gente vive a su manera, camina a su manera, vive a su manera. No consulta ni a la Biblia, ni al Espíritu Santo, ni a Dios, ni menos los siervos del Señor. Segundo, hubo una atención a la voz del profeta Gad. 2 veces Gad le habló. Primero para reprenderlo por el pecado y mostrarle 3 juicios. 3 años de hambre, o 3 meses de victorias y derrotas y huir del enemigo, o 3 días de plagas y peste. Y dijo, yo elijo a Dios que él haga lo que él quiere. Prefiero estar en las manos de Dios, que él tiene misericordia, y en las manos de los hombres, que no tienen misericordia, que son implacables. 2, hubo una atención de David a la voz del profeta. Entendía que el profeta, el siervo de Dios, es el vocero de Jehová, que tiene palabra para corrección, o palabra para restauración, o palabra para dirección. Hubo humildad, asumió su pecado, asumió su error y asumió la disciplina, escogió la disciplina, tomó la disciplina de las 3 propuestas por Dios. Dios le propone 3 castigos. ¿Cuál querés de los 3 castigos? Y él asumió su error y asumió la disciplina. Señores, cuando no hay humildad, uno no quiere asumir nada. No asume su responsabilidad, no asume sus errores, no asume la disciplina, no asume la autoridad, no asume nada. Y señores, eso trae hambre, sed, pestes, plagas, guerras, catástrofes. ¿No será que nuestra tierra, nuestro mundo en este año 2020, en este tiempo, en estas décadas, en estos siglos, han sido golpeadas por terremotos, maremotos, pandemias, epidemias y guerras como nunca antes? Porque el mundo se ha degenerado. ¿No será que el mundo le ha dado la espalda a Dios? ¿No será que el mundo hace las cosas a su manera? ¿No será que el mundo camina en soberbia, rebeldía, dando la espalda a Dios? Es tu momento de arrepentirte y pensar seriamente. 4. En David hubo confianza en la misericordia de Dios. David dijo, Gad, prefiero caer en las manos de Dios porque Dios es misericordioso. ¿Quién sabe si tendrá misericordia a nosotros y nos perdonará? Pero no quiero caer en las manos de los enemigos o de los hombres. Ellos son implacables y malos. Se aferró, apeló a la misericordia. 5. Hubo sinceridad. Confesó su pecado ante Dios, ante el profeta. Confesó su pecado ante los ancianos y los sacerdotes. Y junto con el profeta, los ancianos y los sacerdotes fueron a la era de Arauna, a hablar con Arauna. Todos ellos. Porque él iba a pedir perdón en presencia de los ancianos. A Dios públicamente. No cualquiera es así. La gente peca y dice, no, yo no hice nada. Después, Señor, te pido perdón oculto. Perdóname mi pecado. Pero ante la gente, no, yo soy inocente. Hubo sinceridad en la confesión de su pecado. Hubo generosidad. Generosidad. Hizo una ofrenda a Dios. Tu ofrenda, tu sinceridad, tu ofrenda detiene la plaga. Aquí hay algo muy importante y valioso. Hay una ofrenda a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Porque hay una ofrenda basada en derramamiento de sangre. Abel, por la fe, ofreció más excelente sacrificio que Caín. Porque Abel hizo una ofrenda en fe, en obediencia y a la manera de Dios. Caín ofrendó verdura, era agricultor, hojas, lechuga, acelga. Pero Dios no quería ofrenda de verdura, Dios quería ofrenda de sangre. Después que Adán pecó, Dios fue el primer ofrendador a sí mismo. Fue el primero que hizo sacrificio. Mató 2 animales, le sacó la piel, derramó sangre y les puso la piel. Esa piel es Adán y Eva para que no vean su desnudez. Eso significaba que le estaba cubriendo sus pecados con las pieles chorreando sangre. Adán entendía eso y eso le enseñó a Abel y a Caín. Ustedes
ofrenden a Dios el mejor cordero, perfecto, sin mancha, el más lindo de la manada, que se ofrenda siempre con fe, generosa, en obediencia y a la manera de Dios con sangre. Jesús es el Cordero de Dios, la ofrenda más grande del universo. Y fue una ofrenda de sangre en la cruz del Calvario. Y ahora David va a hacer la misma ofrenda de sangre. Por eso le compra la era, la tierra. Le compra los animales. Le compra los yugos, la madera, todo, las piedras, todo. Aunque Araúna dice, Señor, mi rey, yo se lo regalo todo para que usted lo ofrezca a Dios. No, Señor. Yo no le ofrezco a Dios sacrificio de otro. Yo ofrezco mis propios sacrificios a Dios. Porque es fácil si a vos te regalan algo, regalado. Es fácil si a vos te regala el gobierno plata, regalar lo que te regalaron. Es fácil si a alguien te regala algo, regalar. Eso no es sacrificio. Ahora una ofrenda de sacrificio es lo que a vos te costó. No le ofreceré sacrificio a Dios que a mí no me cueste nada, dijo David. Y le compró con plata y oro, la tierra, los animales, todo. Y luego confesó su pecado, se arrepintió ante los sacerdotes, los profetas. Hubo derramamiento de sangre. Inmediatamente cesó la peste. Inmediatamente cesó la plaga. Yo mientras estudiaba esta palabra estos días, o todos estos 70 días estudié esta palabra, es una palabra que le he comido todos estos meses de crisis mundial. Y decía, si todos los presidentes de los países y los gobernadores de provincias y todos los siervos y siervas de Dios de cada iglesia ofreciéramos ofrenda de fe y obediencia e invocásemos la sangre de Cristo y nos arrepintiésemos y confesásemos nuestros pecados y apelásemos a la misericordia, seguro que esta pandemia ya no existiría. Pero ¿quién tiene esta sinceridad? ¿Quién tiene este corazón como David? Habrá algunos por allí, quizás sí, ojalá Dios nos dé esta capacidad. ¿Y sabe algo? Hubo obediencia. No solamente hubo una ofrenda generosa, lo séptimo, hubo obediencia. Lo hizo a la manera de Dios. A la manera que Dios estipuló en la palabra, en la Biblia. Usted debe hacer todo a la manera que Dios estipuló en la Biblia, en la palabra, no a su manera. Entonces, cuando Dios perdona, primero que hizo, primero perdona el pecado del rey, perdona el pecado del rey. Cuando los líderes pecamos, públicamente dañamos una nación. Cuando pecamos personalmente, dañamos la familia. Él pecó personalmente con Betsabé, dañó la familia. Ahora pecó públicamente, dañó la nación. Ahora él se arrepiente y Dios perdona a David. Y ahí nomás perdona al pueblo. Le quita la plaga al pueblo. No muere más ni uno. Inmediatamente desaparece la peste, la plaga, la pandemia, la epidemia. Se borró. Y señores, quiero decirles dos cositas que son muy motivadoras. Dios, en su gran gracia, por gracia soy salvo. Dios en su gran misericordia, en la super eminente, la super gloriosa gracia de Dios, hace que el territorio de Araúna, décadas después, el hijo de David, el hijo de su adulterio, el hijo de la adúltera Betsabé y de él, Salomón, el hijo de la ilegítima, termina siendo el rey más sabio, rico del mundo, Salomón. Y en esa tierra de Araúna termina construyendo el templo de Jerusalén. Donde estaba el ángel matando gente, en ese terreno, ahí estaba parado el ángel a las 6 de la mañana. Años después es el templo glorioso de Salomón, donde descendía la gloria, la nube de la gloria de Dios, y el gobierno de Dios estaba allí para todo el mundo. Dios puede transformar tu maldición en bendición. Dios puede transformar tu destrucción en edificación, tu enfermedad en salud. Dios puede transformar esta peste mundial en una victoria gloriosa para la iglesia de Cristo. Pero tiene que haber esto. Un pesar, un arrepentimiento de corazón. Tiene que haber la capacidad de escuchar la voz del profeta y la voz de Dios. Tiene que haber esto, el asumir la disciplina de Dios con humildad. Tiene que haber esto, el poder confiar en la misericordia de Dios. Tiene que haber esto, la sincera confesión.
tus pecados, tus luchas, hablalo con tu pastor, con tus líderes que oren por vos. Romper el silencio. Tiene que haber generosidad. Tiene que haber obediencia en la manera de Dios. Por eso David dice, y el rey dijo a Arauna, no, Arauna, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era, los bueyes, por 50 ciclos de plata y otros ciclos de oro también. Y edificó allí altar. Y termino con esto. Edifica altar en tu casa todos los días. Escúchame bien. Edifica altar en tu casa todos los días con tu esposo, tu esposa y tus hijos. Edificalo, orá con ellos, ponerle tus manos, bendecilos, adorar al Señor. Ese es el sacrificio que Dios le agrada. Que como familia le presentemos un corazón quebrantado y humillado en altar. David era hombre de altar. Abraham era hombre de altar. Por eso Dios lo amó tanto a David. Saúl no era hombre de altar. No le gustaba adorar, ni orar, ni buscar a Dios, ni hacer descender la presencia en su mesa. David sí. Le gustaba sentir la presencia de Dios. Se pone con su arpa. No era un cantante público. Él tenía a Zafat, a Coré, un montón, 4.000 músicos, 4.000 cantores. Él componía canciones y cantaba en su privacidad a Dios, porque le gustaba hacer su altar privado. Construye su altar privado. Amén. Adore a Dios y ámelo a Jesús. Sin más, señores, ¿cómo podemos detener la plaga, la peste, el juicio, todas las cosas? Sí se puede. Ya di la indicación. Crea en Jesucristo. Arrepiéntase. Ame al Señor. Dios lo ama. Usted es muy valioso. Oramos. Padre Santo, bendice cada vida, bendice cada alma, bendice cada persona. En el nombre de Jesucristo, yo bendigo a los oyentes, que Señor, cada hombre y cada mujer en su casa puedan, Señor, detener la miseria, detener, Señor, el hambre, la sed, detener, Señor, la sequía, las pestes y las plagas. Señor, ¿cómo? Caminando en fe, en obediencia, en santidad, en entrega y llevando a cabo toda la palabra enseñada en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Escúchelo una y otra vez a este mensaje hasta que usted lo asimile y practique lo dicho. Practique la palabra de Dios y será bendecido. No sea oidor, sea hacedor de esta palabra. Dios lo ama, Dios lo bendiga y de todo corazón los bendigo a todos. Mil bendiciones.